bien, gracias. Dios continúe bendiciendo, hermanos. Yo no dije el pastor continúe bendiciendo, yo dije Dios continúe bendiciendo, hermanos. Hace calor, pero con calor y sin calor, bendito sea el nombre de Dios. Gracias damos al Señor por este tiempo. Quiero recordarles, que se me pasó ahorita, que el próximo domingo vamos a tener nuestra mes, vamos a estar vendiendo comida como profundo también, como hablamos, son 250 pesos, ¿verdad? 250 pesos que va el plato, que ustedes saben ya que ya se ha estado publicando por las redes, por las redes de la iglesia, así que para que estén pendientes y recuerden que cuando terminemos el culto, a todos los miembros tenemos una reunión. Amén. Recuerden, a todos los miembros cuando terminemos el culto tenemos esa reunión. Así que Dios siga derramando su gracia. Ustedes me van a permitir, con el permiso de saludar a esa princesa que llegó ahí. Nuestra hermana Ana Díaz. Rosa Díaz, que Dios siga derramando su gracia. Qué bueno que está con nosotros. Yo quiero, hermanos, por favor, que me acompañen una vez más en el libro según San Juan, capítulo 6, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 15. Y seguimos bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 14 y 15. Dice así. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para adorar, para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Él, ¿qué es lo que dice? Él solo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Se retiró él solo al monte. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y adoramos y glorificamos tu nombre. Una vez más nos presentamos ante ti, Señor, para que solo sea tu Espíritu Santo, Jehová, que se mueva en medio nuestro, Señor, y tú estés dando el conocimiento, tú estés dando el discernimiento, Señor, tú estés dando el mensaje que tú quieres que cada uno de tu pueblo, de tus hijos escuchen, Señor. Que tú estés quitando toda altivez, tú estés quitando, Señor, todo muro, Señor, mi Dios. Padre, por la sangre de Cristo, Señor, tú estés cubriéndonos, Señor, y que al abrir mi boca tú la llenes con tu Espíritu Santo, y que sea el mensaje para la edificación, crecimiento de tu pueblo, Jehová. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. La palabra que nosotros leímos en el Evangelio según San Juan es una parte, es la segunda parte, la continuación que estuvimos predicando la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con esta segunda parte de la prédica. Pero hoy vamos a tener el tema pausas en el camino. Pausas en el camino. Vamos a tratar de hablar un poco sobre este tema. Pausas en el camino. El autor de este evangelio es Juan. Y se entiende que él
lo escribió aproximadamente en el año 85, otros lo están como en el 95. Y este evangelio tiene como tema conocer a Dios y creyendo en Jesucristo. Por eso dice este autor que consulté, habla de que es muy... hay una palabra que se menciona mucho, que es creer. Y este evangelio tuvo como propósito, en un sentido amplio, y es para proveer a los cristianos de la provincia de Asia, hoy estamos hablando de Asia Menor, de un conocimiento completo de la vida y el ministerio de Jesús. Es más específicamente, escribió para conducir a sus lectores a una fe sólida sobre la base de las palabras y las obras de Jesús, y con el propósito de que tuvieran vida en su nombre, como él mismo lo dice en Juan, capítulo 20, versículo 13. Nos presentamos entonces acá frente a uno de los milagros que uno de los pocos milagros, y que quizás pueda ser tal vez el único milagro, en que aparecen justamente en los 4 evangelios, que aparecen en los evangelios, como es el evangelio de la alimentación de los 5,000. Es interesante que cuando la palabra habla que cuando Jesús, el primer versículo que dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Tiberia era, en el tiempo de Juan, cuando Juan escribió a ese mar, él escribió con el nombre del mar de Tiberia. Hay otros autores que lo tildan de que cuando en los tiempos de Jesús se conocía con ese nombre, pero es el mar de Galilea. Y la Biblia habla de que Tiberia era una ciudad que se localizaba en la orilla occidental del lago y fue fundada alrededor de los años 20 antes de Jesús. Así que al lago en los tiempos de Jesús se le dio este nombre. Hay algo interesante también, cierta particularidad, y es que es la segunda referencia que el apóstol Juan, cuando escribe, lo hace, la segunda referencia con relación a la Pascua. En el capítulo 2, versículo 13, él hace la primera referencia. Y se cree que del capítulo 2 hasta este capítulo ya habían pasado aproximadamente 1 año y algo, aproximadamente. Nosotros vemos entonces aquí a Jesús realizando un gran milagro. Nosotros habíamos hablado la semana pasada y habíamos habíamos dado unas cuantas pinceladas en cuanto a este gran acontecimiento, este gran milagro sobre la alimentación de los 5,000. A pesar que algunos autores dicen que Juan escribió 5,000, pero como no se contaban las mujeres ni tampoco los niños, algunos autores dicen que eran aproximadamente entre 13,000 a 15,000 personas, contando las mujeres y contando a los niños. Hay un autor que dice que dándole a cada hombre un niño y una mujer llegan a 15,000, pero aproximadamente se calcula que era esa cantidad. La Biblia nos dice entonces que estando él en esa región, subió a un monte y se sentó allí junto a sus discípulos. Dice, y estaba ya cerca a la Pascua de los judíos. Y cuando Jesús alzó los ojos y vio venir una gran multitud de personas,
le dijo entonces a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para tantas personas? Ustedes recuerdan que en esta parte nosotros habíamos hablado con relación a el razonamiento. Felipe había hablado, y el mismo versículo siguiente dice que, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, el milagro que le había de hacer. Pero habíamos hablado que Felipe, en su razonamiento, obviamente humano, él dijo: bueno, ni siquiera 200 denarios de pan bastaría para saciar toda esta multitud que había. Y nosotros habíamos hablado de que ese razonamiento que hizo Felipe obviamente estaba claro, estaba bien, porque al parecer ellos habían sacado en la mañana cuenta, quizá el tesorero Judas había dicho: bueno, en la mañana amanecimos con 200 denarios. Un denario era aproximadamente, un denario era lo que se le pagaba a unas personas en aquella época, una moneda romana. Amanecimos con esto. Hay un autor que dice que estos 200 denarios aproximadamente en el día de hoy daban como $40 aproximadamente, que un denario era como 20 centavos de dólares, calculando a estos tiempos. Pero el caso es que al parecer, dice la palabra, que ya ellos sabían cuánto había en la tesorería. Sabían ya cuánto habían para el día. Y algún autor dice que quizás por eso Felipe le dijo que no bastaría con esos 200 denarios. Con 200 denarios no bastaría tanto. Y dice la palabra también que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para toda esta multitud? Aquí hay varias cosas que quisiéramos continuar viendo, aparte de lo que vimos el domingo pasado. Vimos que realmente, al parecer, ya los discípulos sabían y se habían dado cuenta que el día estaba ya cayendo. Se habían dado cuenta que había mucha multitud. Y al parecer, cuando Jesús habló a esto a Felipe, estaban los demás ahí. Y esto, cuando Jesús le dijo: ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para esta persona? Al parecer esto inquietó a los demás. Y eso dio pie a que quizás Simón, Pedro, Andrés, el hermano de Andrés, fueran ante la multitud y empezaran a ver y a cuestionar y ver, y se dieron cuenta de que el problema que tenía era grande y que solamente para dar la alimentación, solamente tenían 5 panes y 2 pececillos. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo meditaba algo muy interesante, porque yo meditaba cómo es el trabajo, cómo nosotros los hijos del Señor, cómo debemos de involucrarnos en el trabajo, cómo nosotros debemos de identificarnos con los trabajos, con el trabajo de Dios. Aun cuando Jesús le había dicho a él que no bastaría con eso, ya Jesús sabía obviamente que él iba a hacer un milagro. Jesús sabía lo que iba a hacer, pero ellos no sabían lo que iban a hacer. Pero de la parte de ellos hicieron lo que estaba a su alcance. Empezaron a andar entre la multitud y se dieron cuenta de que solamente de comida habían estos 3 panes y estos 2 pececillos. Es decir, ellos no se sentaron y empezaron a decirle a Jesús: ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, tú eres el Señor, tú eres el Maestro, ahora resuelve tú. Tú eres el dueño de esto, detrás de ti que andan toda esta gente. Sino que ellos diligentemente fueron e hicieron lo que estaba a su alcance. ¿Estamos aquí? ¿Me están siguiendo la seña?
Esto significa, hermanos, la importancia que tiene en que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de que debemos de involucrarnos, de que debemos de tratar de cuando hay problemas, dificultades, tratar de remangarnos, como dicen por ahí, las mangas, levantarnos, amarrarnos bien los pantalones, amarrarnos la falda e ir y trabajar y ver cuáles son las posibles soluciones que podemos nosotros hacer para dichos problemas que pueden acontecer. La palabra declara allí que entonces Jesús, sabiendo ya lo que iba a hacer, entonces Jesús le manda para que ellos se sienten y se agrupen por ya sea por familia o por conocido, pero los manda a sentar. Y luego Jesús dice la palabra que le manda para que le traigan los 3 panes y los 2 pececillos. Y posteriormente entonces se produce el milagro. Se produce el gran milagro de la provisión divina. Yo no sé si ustedes están viendo esto como lo estoy viendo yo. Dios siempre va a obrar en su pueblo cuando en su pueblo hayan personas diligentes, cuando hayan personas dispuestas a trabajar, cuando hayan personas dispuestas a dar el todo por el todo, que no se sienten solamente a esperar que el Señor haga la obra, que no se sienten a esperar solamente un milagro, que no se sienten solamente a decir, bueno, el Señor va a obrar, vamos a orar y mientras tanto yo voy a estar sentado. No. Se me fueron la gente, estamos aquí. Siempre hay algo humanamente que Dios quiere que nosotros hagamos, aun cuando sea la fe. Siempre hay algo que nosotros humanamente debemos de hacer frente a diversas dificultades. A veces hay un problema y quizá uno piensa en una persona, bueno, este problema que yo tengo me lo puede resolver tal persona, pero es que me da vergüenza. Bueno, y como está la cosa ahora, yo sé que quizá no va a tener dinero, o yo sé que quizá, y empezamos a analizar, racionalizar una balsa de cosas que al final de cuentas no vamos y no hacemos lo que nos toca a nosotros hacer. Y a veces perdemos mucho. Nos perdemos de resolver el problema por no tener esa valentía de ir y preguntar y resolver lo que humanamente nosotros podemos hacer. Claro, no es que usted va a hacer lo que le toca a Dios, claro que no. Y ha pasado muchísimas veces que cuando usted va entonces creyendo que no va a conseguir nada, creyendo que no va a resolverle nada, la persona le resuelve. Y usted dice, ay, pero mira, y yo que pensaba tanto disparate que no iba a resolver, que no iba a hacer esto, que no iba a... Y si yo me hubiese quedado sentado esperando orando que Dios provea, es fuerte. Una gente una vez, bueno, la palabra nos declara a nosotros que después que Jesús hizo el milagro, bendijo el pan, se lo dio a cada uno de ellos. La bendición fue tan grande que sobró. Sobró varias canastas de panes, de peces, cuando el pueblo, cuando la iglesia se reúne y se pone de acuerdo a trabajar en algo, no hay nada que Dios no pueda hacer. Pero yo quiero ir un poco más adelante, porque lo que quiero plantear, como dice el título, es pausa
en el camino. Después que se produjo este milagro, las personas estaban maravilladas. Dice la palabra en el capítulo, en el versículo 14, estaban los hombres maravillados, diciendo, bueno, este es el hombre, este es el Mesías, este es el que estábamos esperando. Porque al igual como Moisés en el desierto, que nos dio de comer el maná, nos jaltó por un gran tiempo, asimismo este hombre nos ha jaltado la barriga. Este es el Mesías, este es el hombre. Y dice la palabra que entonces, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y proclamarle rey, entonces él hizo otro milagro. Ese milagro no se cuenta. ¿Cómo usted cree que Jesús iba a salir sin que nadie lo topara? Con aproximadamente 15,000 personas alrededor. Esa avalancha de personas que van encima de él. Este es el rey de los judíos. Imagínense cómo iba a salir. Él no iba a correr. Él hizo el milagro, se desapareció en medio de él. En medio de ellos se pasó. Y lo interesante de esto es que Jesús, dice la palabra, es que él volvió a retirarse al monte él solo. La palabra que volvió es porque él había estado a sola. Hay un libro muy interesante de Joyce Denis que habla sobre los hábitos de Jesús. Creo que yo hasta lo había recomendado de hace mucho aquí a la iglesia para que lo leyeran, entre otros libros, para que estuviéramos leyendo que es de ayuda, de crecimiento espiritual, crecimiento cristiano, que menciona sobre uno de los hábitos de Jesús. Menciona todos los hábitos que tenía Jesús. Y aquí, en esta parte, cuando nos habla a nosotros sobre que él se retiró, se volvió a retirar, es porque Jesús tenía el hábito de retirarse a sola, de irse él solo a un lugar apartado, lejos de las personas, a comunicarse con Dios. ¿Y cuándo era que Jesús se apartaba a solas? En esos momentos de gran tumulto, de muchos, ¿cómo se le puede decir la palabra? Mucha algarabía, en esos momentos difíciles, fuertes, cuando la persona se enloquecía, cuando había más trabajo. En esos momentos que él siempre se apartaba. El hábito de aislarse de Jesús momentáneamente de todas las personas era uno de los hábitos que podemos ver y que tenía como propósito retirarse del ruido, de toda la demanda cotidiana. Era para él poder tener una mejor comunicación con su Dios, para recargar sus fuerzas, emociones, aún recargarse espiritualmente, aunque quizás no lo necesitaba, pero lo hacía para que nosotros lo pudiéramos hacer, sus seguidores también. La palabra aislamiento significa apartar algo o a algo de toda compañía, un lugar tranquilo, alejado de actividades y de personas. Esto hacía Jesús. Se apartaba él solo y el propósito era de estar a sola con Dios, de meditar, de orar, de recargarse las pilas. Y usted dirá, pero
Jesús no necesitaba eso. La Biblia, los evangelios nos muestran a Jesús que él se cansaba, que era un hombre común y corriente, normal, que él se agotaba, tenía sueño, le daba hambre, tenía emociones. Era una persona con la misma naturaleza que tenemos nosotros, o sea, como hombre, pero nunca pecó, obviamente. Pero tenía todas las mismas tentaciones que tuvimos nosotros, como dice la Biblia en Isaías. Todo igual. Él no necesitaba hacerlo, pero él dejó esto, lo hizo para dejar esto como evidencia de que nosotros debemos de vez en cuando también de aislarnos. Y más que de vez en cuando, siempre debemos de sacar ese tiempo para orar, para meditar en el Señor. La Biblia nos habla que donde quiera que iba Jesús era confrontado por la multitud, con demanda, con ruido, con peticiones, con opciones, con consejos, con crítica, con introducciones. Y constantemente nosotros vemos en la Biblia que muchas personas le decían a Jesús: sálvame, tócame, ayúdame, haz esto, interven con esto, necesito un milagro, hazme aquello, ven aquí, ven allá, comprueba esto, haz aquello, muéstrame esto, échate aquí, dame, vete. Constantemente, hermanos. Y por tanto, por esa misma razón, él también necesitaba ese tiempo para hacer una pausa cada día, para recargar fuerza. Si eso fue Jesús, ¿qué serían nosotros? ¿Se me fueron? A veces nosotros entendemos que somos superhombre, somos Superman, que somos la Mujer Maravilla. Entendemos que no tenemos que descansar, entendemos que no necesitamos tal cosa. Y a veces nosotros estamos aún manejando las cosas mecánicamente, no por dirección de Dios, sino porque como ya yo sé esto y ya yo conozco esto, entonces yo estoy manejando las cosas por conocimiento y no por dirección de Dios. Cuando nosotros lo manejamos por conocimiento, no necesitamos orar. Cuando lo manejamos por dirección de Dios, es cuando decimos: aunque yo sé lo que hay que hacer, pero yo como quiera necesito la dirección de Dios para que Él me diga a mí dónde voy a tirar la red. ¿Estamos aquí? Aunque yo sé lo que hay que hacer, pero como quiera yo necesito recargarme, porque lo que yo voy a hablar necesito hablarlo con autoridad. Necesito hablarlo para que la gente entienda que no es simplemente palabra vacía, sino que detrás de esa palabra hay un poder que no se ve, hay un poder que está respaldando lo que yo estoy hablando, y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero para eso tenemos que tener el espacio para buscar ese poder. Para eso tenemos que tener siempre ese espacio para aislarnos, ese espacio para orar, ese espacio para comunicarnos con Dios. Por eso que muchas veces los resultados que tenemos no van acorde con lo que nosotros entendemos que deben de ser, porque los estamos haciendo mecánicamente. En la ecuación no está Jesús, no está Dios. En la ecuación está mi conocimiento. ¿Estamos aquí? Por eso es que hay ocasiones en las que el ruido del mundo hace que nuestras capacidades de decisiones se ahoguen en nuestra opción de
saber claramente cuál es el propósito, la voluntad de Dios cuando no nos apartamos. Jesús se aislaba en medio de tal ajetreo porque necesitaba tiempo para refrescarse espiritualmente y emocionalmente. Un tiempo para higiene mental, ejercitarse espiritualmente, tener un tiempo a sola con su Padre. Y por eso es que lo que pasa durante la soledad determina lo que va a pasar en público. ¿Me explico? Cuando usted tiene un problema y usted ora, se postra ante el Señor, mira Jehová, mañana yo voy a hablar con tal persona y tú sabes el problema que yo tengo, conforme el propósito que tú tienes para mí, yo voy a hablar con esa persona y desde ya yo quiero que tú toques, que tú hables, que tú estés ministrando a esa persona, para cuando yo vaya a hablar con ella o con él, cuando yo me presente, ya simplemente ella o él solamente ponga el sello. Por eso es que lo que pasa durante la soledad determina, por lo general, lo que ocurre públicamente. Y a veces cuando nosotros no oramos, no le presentamos al Señor, pero como tenemos el verbo, sabemos que podemos hacer todo, entonces cuando vamos no pasa nada. La persona, no puedo, que sí, que el otro, ¿por qué? Es importante que nosotros podamos sacar ese tiempo para aislarnos. Es muy importante sacar ese tiempo. Yo recuerdo mi abuela Ginita, ella se llama Eugenia, pero Eugenia de León, pero le decían el apellido era Ginita, el apodo era Ginita, la madre de mi mamá. Y yo recuerdo que mi abuela, ella tenía todos los días un tiempo especial. Y ese tiempo no había hijo, no había nieto, no había nadie que podía a ella interrumpir ese tiempo. Primero era en la mañana, bueno, se levantaba temprano y oraba temprano, de madrugada. Pero en la tarde, cuando después de comida, que ese era el tiempo que ella usaba, después de comida reposaba creo que la talecita, ella se sentaba a leer y a meditar la palabra de Dios. Y yo recuerdo que a veces cuando ella estaba con los nietos, y a veces había nietos que estaban tremendeando, y ella leyendo, meditando, ella me hacía así, lo miraba. O si pasaban por el lado, ¡coqui! Ya sabían que tenían que estar tranquilos, porque ese era el tiempo de ella con Dios. Nosotros tenemos que también sacar ese tiempo. Y en ese tiempo se escucha la palabra de Dios, como dice Mateo 26, 36, 46. Se ora, como dice Mateo 14, 23 y Lucas 5, 16. Se recarga el espíritu y la emoción, como dice Mateo 14, 13 y Marcos 1, 34 a 35. También era un tiempo que Jesús sacaba para comer, porque era tantas las personas que no tenían ni siquiera oportunidad para él comer. Y Marcos 6, 31 también habla sobre eso, que sacaba ese tiempo. Pero también él tenía la perspectiva correcta. A veces uno con tanto ajetreo, con una gente por aquí, otra gente por acá, y a veces uno no sabe ni siquiera qué hacer. Pero cuando tú te apartas, entonces tú sabes cuál es la perspectiva correcta para tú resolver ciertos problemas, ciertas situaciones. Porque hay cosas que no la va a resolver Dios, hay cosas que Dios no va a bajar a resolver, hay cosas que tú tienes que resolverlas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios nos ha capacitado con su Espíritu Santo. Y no solamente eso,
dice la palabra en Primera de Corintios 3, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Estamos aquí? Pero también para pelear batallas espirituales, como habla en Mateo 4, del 1 al 11. A veces nosotros nos sentimos tan importante que entendemos que si nosotros no nos apartamos, todo se va a pique. ¿Estamos aquí? Hablo con esos supermanes y esas mujeres maravillas que entienden que si ellos se echan a un lado, si ellos sacan un tiempo, se vaya a pique la familia, se vaya a pique el marido, se vaya a pique el trabajo, se vaya a pique todo. Pero si usted se va, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que si usted se va, le van a echar a la familia en la caja? ¿Usted cree que el marido va a meterse ahí o la esposa van a meterse en la caja? ¿El trabajo se lo van a echar en la caja? No, hermano. Se va a gritar, se va a llorar unos cuantos días, pero después todo va a seguir. Se me fueron la gente. Entonces hay enemigo, se puede llamarse enemigo del hábito de uno aislarse, de uno tener ese tiempo con Dios. El primer enemigo es la culpa. No puedo dejar lo que hago porque entonces, y me voy a sentir culpable. Por eso no puedo dejar lo que hago para aislarme. No, porque esto se va a parar. Esto no. Está la ocupación. No tengo tiempo para estar a sola porque son tantas cosas que tengo que hacer. El ego, no puedo aislarme. Me necesitan. Aquí me necesitan. Hay una frase que yo siempre he dicho desde pequeño. Quizá por todos los trabajos que yo he pasado. Todos somos importantes, pero el único imprescindible es Cristo. El único. Todos somos importantes. Mucho te quiero, pero no puedo darte un beso. Ustedes saben ya, ¿verdad? Todos somos importantes, pero el único imprescindible es Cristo, es Dios. El aburrimiento. Muchas veces a sola me aburro. La inquietud. Bueno, estoy a solo, pero ¿y qué voy a hacer entonces? Me voy a poner a mirar las cuatro paredes, voy a poner a mirar qué hacer. Quizá la incomodidad de que yo estoy acostumbrado al bullismo, entonces yo estar en silencio, así como que me siento un poco. Y si yo me aparto, ¿qué van a decir la gente entonces? Como que yo me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca. No, hermano. La palabra declara que para los que se pierden, esto es locura. Pero para los que se salvan es poder de Dios. Es poder de Dios para los que se salvan. Por eso es importante que nosotros podamos tener ese espacio. Y quiero dejarle por último 4 quizá ayuda o forma para uno aislarse. ¿Qué podemos hacer cuando uno se aísla? Cuando uno saca ese tiempo, cuando uno va a retirarse, porque ya sea que usted se aísla para orar un tiempo con Dios prolongado, ya sea de retiro en la mañana, o quizá una hora para leer, para meditar, para orar, como usted entienda. Pero debe de tener siempre pendiente de que usted tiene que hacerlo en un lugar, en un tiempo que las personas que están alrededor de ustedes sepan que usted está ahí. Sepa que usted está haciendo eso y que usted no necesita, no quiere que nadie lo interrumpa. ¿Estamos aquí? Esto no es que usted está, por ejemplo, ya sea en un cuarto, ya sea en el patio, en la casa arriba, donde quiera que usted.
donde quiera que usted entienda, que los que están con ustedes, aún a veces hasta la familia, sepan que en ese tiempo usted está ocupado, usted está ocupada. Yo recuerdo que mi abuela, ella vivía en Samaná, pero cuando ella estaba en ese tiempo, a veces lo llamaban los hijos y los sobrinos fuera, y como ellos sabían que a veces se lo olvidaba, entonces ellos cerraban porque sabían que ese tiempo ella estaba con su Dios. Ese tiempo era sagrado. En ese tiempo, tampoco los celulares, porque si agarramos un celular para entonces orar y estar meditando, cuando nos notifica un mensaje, ¡tling! Oh, Señor, gloria a Dios. Como te estaba diciendo, Señor, tal cosa, que sé yo qué, aló, mira, llámame ahorita que yo estoy ahora mismo orando. Nada de eso, hermano. El celular usted lo pone a un lado, lo pone lejos de usted, el teléfono, todo el que lo llama diga que usted está ocupado. Usted está en una reunión con su Salvador, hermano. ¿Me están cogiendo la seña? Cuando uno está en ese tiempo, uno puede meditar. Meditar en la palabra de Dios es llenar tu mente de su conocimiento, como dice Josué 1:8. Usted allí se sienta y medita en la palabra. Usted ora, Señor, mira, yo voy a leer tu palabra, dame la sabiduría, dame entendimiento lo que voy a leer. Y después que usted la lee, usted empieza a decir, ¿qué dice esto? ¿Qué me dice a mí hoy en día? ¿En qué esto me ayuda en mi vida espiritual? Por eso es importante que debe de conectarse, de conectar la mente de todo lo que le ocupa o le preocupa en el momento. Debe de concentrarse, enfocarse en la atención en el momento presente y escuchar la voz de Dios. Porque yo no sé si ustedes saben, pero al Dios que nosotros servimos tiene boca y habla, tiene oído y escucha, como dice el Salmo 115. Bendito sea el nombre de Dios. Que los ídolos no tienen boca, los ídolos no tienen ojos, pero el Dios que nosotros servimos, ese sí escucha. Es ser omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Por tanto debemos de relajarnos y eliminar toda tensión física, intelectual, emocional, y relajarnos para poder recibir. Cuando uno está tenso, cuando uno está estresado, uno nunca va a poder entender, conocer, escuchar la voz de Dios. Nunca. Por eso es que en esos momentos más tensos es que uno tiene que apartarse, tomarse descanso, y ahí entonces poder escuchar lo que es la palabra del Señor. Dice un autor, John Ortberg, me parece que así que se pronuncia, que él dice: el gran problema no es que renunciemos a nuestra fe, es que lleguemos a estar tan apresurados y ocupados que nos conformemos con una versión mediocre de ella. Dios quiere lo mejor de nosotros. Y Dios ha diseñado grandes y ricas bendiciones para nosotros. Pero a veces no las recibimos, y quizás las recibimos mal porque oramos mal, obviamente, pero también porque nosotros no colocamos o no pedimos o no trabajamos como debemos de trabajar. No nos aislamos, no nos buscamos, no nos quizás diríamos impresionemos para conseguir lo que es el propósito, la voluntad siempre de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga, iglesia, que la gracia del Señor esté siempre contigo y que cada tiempo, cada momento, cada día podamos siempre aislarnos, hacer una pausa. Grandes personas lamentablemente han tenido derrames cerebrales, han tenido infarto, han tenido decisiones malas, han tenido reacciones malas de otras personas por la misma cosa, por la tensión, porque no supieron hacer la pausa, no supieron recargarse con el Señor, no supieron aislarse
con Dios. Pero damos gracias a Dios que tenemos una iglesia que sí sabe y conoce el hábito de aislarse cada día para recargar sus fuerzas, reconectarse con su Dios y fortalecer su vida espiritual, emocional y físicamente. Que Dios te bendiga y que la gracia de Jehová sea sobre tu vida. Padre, gracias te damos por tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté siempre sobre nuestras vidas, ayudándonos siempre, Jehová, a recargar fuerzas, ayudándonos siempre, Señor, a ser diligente en todo el quehacer de tu iglesia, Señor, pero también a aislarnos, Señor, a hacer pausa, Señor, y a saber, Señor, que por más que nos afanemos, tú eres el que tiene el control, no solamente de nuestra vida, sino de todo, Señor, mi Dios. Y que el dueño, no solamente de nuestras vidas, sino de todo, eres tú. Porque tú formaste la tierra, la creaste, como dice el Salmo 24, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar en pie, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo. Recuerden que tenemos una reunión a todos los miembros, solamente los miembros de la iglesia. Vamos a tener esta reunión, es breve, y queremos que después que usted se salude, se bendiga, usted venga acá y se me siente acá adelante para tener la reunión breve. Amén. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Derrama siempre esa gracia benechora sobre nuestras vidas y permite siempre que tu amor, tu poder y tu misericordia permanezcan sobre nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que esta semana tú estés dirigiendo en todo lo que vayamos a hacer, Jehová. Que la gracia y la misericordia, el poder de tu Espíritu Santo nos guarden, nos guíen, nos sostengan y siempre tu presencia esté, Señor, con nosotros y en nosotros. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estén sobre todo tu pueblo que te alaba y te glorifica ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Bendiga a su hermano. Bendiga a su hermano en el nombre de Jesús. No hay un saludo más lindo. No hay un saludo más lindo que el saludo.